El 28 de octubre de 2019, hace más de 6 años, se estrenó el piloto de Hazbin Hotel, la que en ese momento se convirtió en la serie animada independiente más exitosa, viralizada y hypeada. Hazaña que mantuvo invicta hasta la llegada del asombroso Circo Digital en 2023. Y dichos logros hicieron que, a día de hoy, la serie formal disponible en Amazon Prime sea de las más exitosas de la plataforma. El piloto destacó por varias cosas, desde su apartado artístico, la premisa que aunque absurda llamó la atención, por los números musicales y por supuesto sus personajes que a muchos ya conocíamos de antemano por los avances previos que dieron a conocer esta franquicia. Pero de entre todos ellos llamó uno la atención particular del internet, Alastor. Un personaje que no solo se volvió un Tumblr sexy man, sino que instantáneamente se volvió uno de los personajes más icónicos de esta serie, tanto por su diseño elegante, su personalidad fina pero burlona, su voz tan peculiar que simulaba ser una radio, y el hecho de que parecía ser bastante poderoso, al punto en que Charlie, la mismísima princesa del infierno, le tenía cierto miedo. Hablamos de alguien quien no solo es una demonio genuina nacida de ahí, que es de la realeza, sino que es hija del mismísimo rey del infierno, por lo que uno pensaría que tendría un poder que sobrepasaría por mucho las almas mortales, pero aún así se muestra intimidada por Alastor. Esto durante mucho tiempo hizo que el demonio de la radio fuese visto como uno de los entes más poderosos y emblemáticos de la animación, estando a la par de otros personajes entrañables como Discord de My Little Pony, Bill Cipher de Gravity Falls o Bloodhound de Villanos, que era casi su contemporáneo. Sin embargo, hoy esa ilusión está completamente destruida, dado que Alastor no solo demostró no ser tan poderoso como aparentaba, sino que realmente es un esclavo de otra alma mortal. De esta forma, el estatus de Alastor como esa entidad poderosa se convirtió en la de un vendehumo. Pero en medio de toda esta discusión y burlas, no puedo evitar preguntarme, ¿qué tanto nosotros como fandom contribuimos a darle esa imagen a Alastor? ¿Este realmente fue concebido como un ser de extremo poder? ¿O darle ese golpe de realidad no solo a él, sino a los fans, era la verdadera intención? Bueno, pues en esta ocasión, y saliéndome de la zona de confort de mis videos, quiero hablar un tanto a fondo sobre Alastor, repasar su historia y contar por qué personalmente considero tonto que nos sintamos engañados o estafados respecto a este personaje. Por lo que sin más, comencemos. Como dije antes, tras el debut de Alastor, el internet rápidamente lo convirtió en un ícono, tanto entre los juzbandos como entre las entidades poderosas pero carismáticas, al punto en que se hacían disputas genuinas sobre si este personaje se podía poner al tú por tú con seres como los ya mencionados Discord o Bill Cipher. Y esa imagen se mantuvo en los 5 años que hubo entre el piloto y el estreno de la serie formal. Incluso durante la gran mayoría de los episodios de la primera temporada, Alastor mantenía esa confianza y misticismo que lo ayudaba a mantener esa imagen. Aquí es cuando entramos en la primera cosa que al menos yo encuentro sospechosa, y es el nivel de confianza y soberbia con el cual Alastor trata no solo a Charlie, sino al mismísimo Lucifer, el que técnicamente era visto como el ser más poderoso del infierno. Después de todo, era su gobernante. Digo, viendo tanto esta serie como Hello Babos, es fácil darse cuenta de que este infierno es monumentalmente diferente al que uno suele imaginarse, especialmente hablando de las almas condenadas o los pecadores, que lejos de mostrar respeto, o mejor dicho terror, por los que técnicamente son sus carceleros, parecen tratarlos como iguales o hasta de forma despectiva, pues ya vimos que los medios manejados por los propios pecadores no tienen reparo en hablar mal de Charlie y humillarla públicamente, aun cuando uno puede pensar que esta es más poderosa que ellos y fácilmente podría doblegarlos. Bueno, la personalidad de Charlie claramente no genera ningún tipo de imponencia, y quizás por eso para los pecadores es fácil faltarle el respeto, y más sabiendo que Lucifer es un tipo emocionalmente roto, a lo que le sumamos que, incluso entre los propios demonios nativos, existe una distinción de clases y una segregación bastante marcada. Bajo esta lógica, supongo que es fácil ver por qué Alastor actuó de esa forma contra Lucifer, dando también esa falsa idea de que incluso podría igualarlo en poder.
Incluso el hecho de que este se dispusiera a defender el hotel mientras que Lucifer se mantenga al margen le daba fuerza a esa imagen. Sin embargo, yo personalmente jamás creí que existiese realmente una oportunidad de que esta idea sea factible, porque por más débil y susceptible que se veía Lucifer en comparación con Alastor, jamás pensé que este realmente pudiera hacerle frente. Y es que hay un detalle importante que veía que nadie señalaba. Alastor, por más poderoso e imponente que pareciese, seguía siendo un pecador, un alma mortal enviada ahí como castigo. Mientras que Lucifer es... bueno, Lucifer, un ángel caído y gobernante del infierno, quien ha estado bajo su mando desde que comenzó la existencia. Pensar realmente que Alastor podría ser superior a Lucifer siempre me pareció una idea ridícula. Y de hecho, por lo mismo me cuestioné mucho la coherencia de la serie en su momento, por dejar eso como una posibilidad factible. De esta forma pasamos al último episodio de la temporada, donde se dio el enfrentamiento de Alastor contra Lucifer, y este perdió al poco tiempo, viéndose obligado a huir, dejando al resto de sus hipotéticos amigos a merced de este, cosa que técnicamente le costó la vida a Sir Pentious. Esta derrota no solo significó una humillación para Alastor dentro de la narrativa de la serie, sino desde la perspectiva general del internet, pasando de ser ese ente a la altura de los grandes a un vendehumo. Esto porque supuestamente se nos estuvo vendiendo la idea de que él era un ser omnipotente que podía tener a todos a su merced, todo para que al final fuese vencido por Adán, aunque eso sí, hay que reconocer que Alastor sí le dio cierta pelea y hasta algo de ventaja, y esto puede deberse a que técnicamente son seres similares. Ambos son almas mortales que tras morir adquirieron un gran poder dentro de sus respectivos reinos. Pero claro, Adán lleva mucho más tiempo muerto y probablemente mucho más tiempo llevando a cabo el exterminio. Sin mencionar que, por alguna razón que no comprendo, Alastor jamás quiso usar armas celestiales que eran lo que realmente podían matar a Adán. Y el hecho de que Lucifer pudiera vencerlo fácilmente nos dice lo que ya sospechaba, que un ángel o arcángel genuino está muy por encima de cualquier alma mortal, por más poderosa que parezca. De hecho, esto incluso me lleva a preguntarme si es que Buggy con el entrenamiento suficiente también podría estar por encima de Alastor, ya que al menos hasta donde tengo entendido, ella sí es un ángel genuino, al igual que Lud. Porque hasta ahora no han dado indicios de que ellas sean almas mortales convertidas en soldados como lo son Adán y Abel. Pero bueno, me estoy desviando. Tras esto se estableció que Alastor es un pez grande en una pecera chica, es decir, este se podría considerar como el más poderoso dentro de su territorio, o sea, los pecadores, las almas mortales condenadas al infierno, mas no por ello significa que pueda igualar a seres más celestiales. De hecho, quisiera ver a Alastor en el Tribunal de los 7 Pecados, a ver cómo es tratado y cómo lo tratan. Porque tengo el presentimiento de que ahí esa confianza se le quitaría. La comparación más accesible que puedo dar en este caso es Krillin, ya que por más fácil que sea olvidarlo, Krillin dentro del estándar humano del universo de Dragon Ball realmente es un ser sobresaliente, con habilidades que para cualquiera podrían ser impresionantes. Incluso este podría vencer a Mr. Satan, que a los ojos de la gente, este es el ser más fuerte de la Tierra. Pero claro, ponlo frente a Goku o a cualquier villano de la franquicia, los cuales en su gran mayoría no son humanos, y este queda relegado a la inutilidad y la muerte. Esa es la misma lógica que podemos aplicar en Alastor. Un ser que, a los ojos de cualquier pecador, puede ser visto como omnipotente, una bestia que nadie puede domar. Pero basta con que este se meta con verdaderos demonios o incluso humanos angelicales más experimentados para ser humillado. Podríamos decir que es una suerte que Alastor no pueda viajar a los otros anillos del infierno, porque muy probablemente hasta alguien como Belzebub podría con él. Esto nos lleva al cuarto episodio de la segunda temporada, donde se nos revela que Alastor vendió su alma a Rose, a cambio de que este sea el pecador más poderoso del infierno, siendo ella la que confirma la lógica del pez grande en pecera chica, pues como esto afirma, el que él sea el pecador más poderoso del infierno no significa que realmente pueda contra un arcángel.
lo que nos demuestra que ni siquiera Alastor estaba consciente de esa lógica, pues no contaba con que el poder de un pecador pudiera ser superado ante un verdadero ser celestial. Básicamente se confió e ignoraba el verdadero límite de sus poderes, principalmente porque nunca tuvo la necesidad de meterse con alguien que no fuese un pecador antes que Adán. En otras palabras, Alastor es el más fuerte de su barrio, pero cuando pelea en un torneo global es arrasado por otros más fuertes que él. Con esto puedo concluir que, si bien la serie y principalmente el piloto no establecieron bien los límites dentro de la lógica del poder de los pecadores, y que nos vendieron a Alastor como una entidad poderosa, también es cierto que el fandom se tomó esto muy a pecho y se apresuraron a asegurar cosas sobre este sin conocer todo el contexto. Quiero decir, basta con ver Helluva que cuenta con personajes como Stolas, Belzebub y Asmodeus para darse cuenta de que este espectáculo monstruoso que da Alastor no es la gran cosa. Muchos otros seres claramente son capaces de hacer algo igual o superior. Esto me lleva a otra cosa importante que plantea la segunda temporada, la ambición de los Beasts, o más concretamente Vox, de conquistar el cielo y derrocar a Dios. Algo que, siguiendo esta misma lógica, francamente parece condenada al fracaso. Porque si bien es cierto que pueden matar ángeles con sus propias armas, dudo mucho que puedan hacer frente a alguien como Sera y tal vez Emily. Tendrían que planear muy bien su estrategia y conocer muy bien a quién se enfrentan para tan siquiera tener una posibilidad. Y antes de que lo mencionen en los comentarios, sí, es cierto de que Sera tiene miedo a que el infierno se revele, pero creo que eso es más que nada porque sabe que los ángeles pueden morir. Pero sobre todo porque Lucifer ayudó a derrotar a Adán. Así que puede que su temor se incline más hacia la influencia que Lucifer tiene sobre los demonios reales que a los propios pecadores, que sí pueden ser un peligro, pero solo si son organizados por alguien que realmente conoce el cielo. Y a menos de que Lucifer les pase información vital a los Beasts, dudo que estos se vuelvan una amenaza real. Cosa que bien podría terminar pasando. Pero bueno, ahora ustedes déjenme en los comentarios qué piensan sobre todo lo que acabo de comentar. ¿Creen que realmente Alastor fue planteado para ser alguien no tan poderoso o simplemente la escritura se le fue en contra? Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Pero si ahora quieren ver mis reacciones a todos los episodios que se han estado estrenando de la segunda temporada de Hazbin Hotel, o conocer a los personajes aterradores en series adorables, les dejaré las respectivas ventanillas a las que pueden hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido, especialmente a los guardianes de la armonía tales como Carol Flor, Edward, Aline Montserrat Pérez, Vizcard Mesada, Umbroni, Gaming World, Gaming Podcast, Gaming, Miwar, J, Starshine, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.